grabar. No sé por qué no me avisó. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario del CIAEC, del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos un seminario especial a cargo de una invitada de Colombia, que no está en Colombia, sino que está en el CIAEC. Así que por eso también y por otras cuestiones de agenda lo tenemos un día miércoles. Seguramente ustedes venían participando los días viernes. Pero bueno, nos complace tener este seminario muy especialmente con un tema súper interesante que ustedes saben que nosotros venimos trabajando en este tema desde hace mucho y estamos muy contentos con esta edición del día de hoy. Como siempre, les explico la estructura. Tenemos la presentación de Marta y luego vamos, que más o menos, imagino, serán unos 45 minutos, por ahí andará su presentación. Y luego vamos a tener la sesión de intercambio, de preguntas, de comentarios. Les doy la bienvenida y la presentación la va a tener a su cargo el doctor Ignacio Idoyaga, que, bueno, es el director de la estancia de Marta en nuestro centro de investigación. Nacho. Gracias, Gaby. No, muy breve en realidad. Contarles que el propósito de Marta hoy, ella ahora lo va a aclarar, es un poco presentarles su línea de trabajo, lo que ella pretende hacer en el marco de este doctorado que está haciendo y invitarlos a que entre todos podamos darle algún feedback. Ella viene como a buscar también nuestra mirada. Su nombre es Marta Cabezas Angulo, es licenciada en Biología y en Química, es magíster en salud del trabajo y ahora está haciendo el doctorado interinstitucional, ya en la Universidad del Valle, pero ahora nos va a contar más en detalle cómo funciona el doctorado interinstitucional en educación allá en Colombia. Y está bajo la dirección del doctor Henry Cabrera Castilla, y como decía Gaby, está en este momento realizando una pasantía aquí en el CIAEC, entonces ahí la tenemos a Marta, le voy a dar la palabra, a ver si la escuchamos bien y ya comenzamos. A ver, Marta, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Para mí es muy placentero pues poder compartir esta experiencia con un grupo tan maravilloso como es el de ustedes. Mi nombre, como dice el profe, el doctor Ignacio, es Marta Yaner Cabezas Angulo. Soy colombiana, estudiante del doctorado interinstitucional de la Universidad del Valle. ¿Por qué interinstitucional? Porque ese doctorado está conformado por 3 universidades estatales. Entonces, un doctorado muy fortalecido dentro de nuestro país porque, pues, como verán, no lo hace solamente una universidad, sino que lo hacen 13. Soy estudiante del 6º semestre del doctorado en educación con énfasis en ciencias. La Universidad del Valle es una de las mejores universidades de mi país. Queda al sur de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, propiamente en Cali, pero allí queda la sede regional. Está conformada por diferentes sedes que están alrededor de los municipios, de las instancias que forman el departamento del Valle. Es catalogada como una universidad muy pujante, una universidad muy comprometida con todos los procesos educativos. Bueno, ¿qué más les puedo contar de mí? Soy profesora de secundaria de biología y de química de niños entre 12 hasta los 18 años. Actualmente estoy desempeñándome como profesora de biología en el grado noveno. El grado noveno es lo que nosotros llamamos la educación inicial, pero secundaria. Estos estudiantes, como les decía, comprenden la edad entre los 12, 11 hasta los 18 años. Soy su docente, trabajo en un colegio
público, estatal del gobierno. Hace bastante tiempo me desempeño allí en el colegio. Mis estudiantes eh, son estudiantes en la adolescencia, pero cuando ellos terminan su ciclo, estos estudiantes deben hacer un examen para ingresar al estudio superior, o sea, a las universidades. En mi país es obligatorio ese examen para poder pasar a las instituciones superiores como son las universidades. Por allí empieza mi inquietud. Me parece que alguien sin querer nos silenció a todos y entre eso silenció a Marta. Marta, tenés que habilitar tu micrófono otra vez porque al silenciar a todos quedaste silenciada. A ver si podés. Ahí lo resolvemos. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, entonces les comentaba que dentro de los requisitos para ingresar a la universidad se debe hacer un examen, que es el examen de estado. En ese examen los ejes temáticos están basados en las matemáticas sociales, en las ciencias naturales. Es ahí donde incluye mi deseo de esta investigación. En las ciencias naturales, ¿por qué? Porque pues soy profesora de biología y los resultados que de ellos arrojan, pues para mí son muy importantes porque pues hago parte del ciclo de educación. Entonces, permítame un momentito, yo habilito aquí mis diapositivas. Bueno, el tema principal de mi investigación para el desarrollo del doctorado es las representaciones visuales en la enseñanza y el aprendizaje de los cromosomas en la secundaria. ¿Por qué elegí este tema? Eh, en la enseñanza de mi país, dentro del eje curricular del tercer año, del cuarto año de la secundaria, es esencial la enseñanza de la genética. La enseñanza de la genética. Dentro de la enseñanza de la genética tenemos temas muy estructurantes, como son los genes, como son la herencia hereditaria, los cromosomas. Cuando abordé este tema de los cromosomas, pues me pareció muy interesante ya que muchas investigaciones, muchos estudios sí la hacían, pero no se referían concretamente a los cromosomas. Las investigaciones desarrollaban la herencia hereditaria general, los genes, el ADN, pero no lo aterrizaban a los cromosomas. Entonces, esto me motivó a indagar acerca de esto, por qué los estudios de los cromosomas están siendo tan importante dentro del conocimiento del conocimiento científico de los estudiantes y de también de nuestro trabajo, pues las investigaciones no eran muchas. Entonces empecé a motivarme a desarrollar esta investigación. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema se evidenció cuando los resultados internos y externos de la educación en genética, pues no eran los mejores, no teníamos los mejores resultados y siempre se veía que había algo en los estudiantes, en los profesores, que como que no hacía fácil el entendimiento de la estructura de la genética. Vuelvo y repito, cromosomas, ADN y genes. Entonces, empecé a investigar, a consultar y encontré como una luz en ese dilema. Y
en esa luz me propuse este objetivo, evidencié este problema, el rol de las representaciones visuales en el proceso educativo. El proceso educativo que encierra la enseñanza, el aprendizaje y los materiales didácticos como temas estructurantes de la educación en genética. Entonces, ¿por qué las representaciones? ¿Por qué uní este problema con las representaciones? Como docentes, nosotros utilizamos gráficos, utilizamos puntos, utilizamos mapas, utilizamos imágenes, fotografías, pero no sabemos de pronto la importancia que estas tienen dentro del proceso enseñanza educativo. A veces lo desconocemos. Y si bien la usamos las representaciones visuales, vuelvo y repito, las imágenes, los puntos, las gráficas, las usamos, pero no tenemos mucha conciencia, la incidencia que ellas pueden tener en el proceso de la enseñanza. Entonces, relacioné y dije, bueno, yo podría investigar, indagar más cómo esas representaciones visuales pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y también la elaboración de materiales para el desarrollo de las clases. Entonces, allí evidencié el problema, el cual lo estructuré, lo uní con las representaciones visuales. Entonces, por eso le digo que el problema es el rol de las representaciones visuales en el proceso educativo. ¿Qué papel tienen estas representaciones en la enseñanza, en el aprendizaje, en los materiales? ¿Cómo juegan eso? ¿Eso es favorable a la hora de un entendimiento, por ejemplo, en el entendimiento de los cromosomas? ¿Es favorable o no es favorable? Entonces, mi indagación se centra en eso. Se centra en eso. ¿Cuál es el rol que los profesores le dan a las representaciones visuales dentro de su enseñanza? Lo mismo, ¿qué rol representan las representaciones visuales en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje y en el proceso de los materiales? Entonces, ya les había dicho que los temas estructurantes que se evidencian no solamente en mi desempeño como profesora, ni en el desempeño de mi grupo de compañeros, sino que a nivel internacional, porque la literatura lo dice, que uno de los temas más complejos, tanto para la enseñanza como el aprendizaje, están en la genética. Y esos temas se pueden encerrar dentro de la estructura hereditaria, dentro de los cromosomas, dentro de los genes y dentro del ADN. Es la composición de todos nosotros los seres vivos. Pero más sin embargo, a veces es compleja poder definirla, poder entenderla, poder decir, sé esto, no sé lo de acá. Entonces, con base en todas esas interrogantes que pasaron por mi lectura, que pasaron por mi experiencia, que pasaron por la experiencia de otras investigaciones, pues dije, no, voy a trabajar con los cromosomas. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Analizar el rol de las representaciones visuales en el proceso educativo en torno al abordaje de los cromosomas de secundaria. Ese va a ser mi objetivo, va a ser mi camino para yo llegar a desarrollar la investigación que me he propuesto. ¿Qué rol tienen las representaciones visuales en la enseñanza, en el aprendizaje y en los materiales? Voy a desarrollar diferentes metodologías porque aunque son tres campos que están relacionados, pero pues también son tres campos que cada uno tiene sus características individuales y ese es el reto, ¿no? Encontrar esas características que le da cada uno de los sujetos desde la enseñanza, desde el aprendizaje y los materiales. Bueno, los componentes que yo pienso intervenir son la enseñanza con los profesores,
el aprendizaje con los estudiantes y los recursos didácticos como elemento fundamental en toda clase, en todo el desarrollo del conocimiento. No se pueden separar uno del otro porque convergen todos en el objetivo, en el propósito que se plantea la educación. Bueno, ¿qué me motivó a hacer este trabajo? Ya lo había dicho, pero eh, vuelvo otra vez a él. Soy profesora, me inquieta profundamente mi labor, el desempeño que pueda tener, la influencia que yo pueda tener en el proceso, en el fortalecimiento de la educación. Entonces, ese fue uno de los principales razones por la cual yo dije, no, yo tengo que ahondar esta situación para más adelante poder de pronto contribuir al fortalecimiento de la educación de mi institución donde trabajo, del país y bueno, y por qué no fuera de mi país, eso sería maravilloso. Analizar el rol del profesorado. Realmente, ¿cuál es el rol del profesorado frente al compartir un conocimiento? Si lo estamos haciendo bien, si nos estamos encaminando como la sociedad actual lo requiere, porque tenemos una sociedad activa de los estudiantes, es muy diferente a la de hace muchos años atrás. El rol cultural se ha modificado, ¿sí? En mi país, creo que generalmente en todos los países la cultura ha cambiado y con la cultura pues cambiamos las personas. Entonces, tuve también en cuenta eso y los resultados de las pruebas internas y externas. Las pruebas internas pues son los exámenes que hacemos periódicamente a los estudiantes, las pruebas, las pruebas que hacemos dentro del aula de clase, las pruebas que hacemos fuera del aula de clase. Los resultados pues no eran los esperados. Se explicaba, se hacían actividades, pero cuando se le iba a preguntar a los estudiantes, pues no parecían haberse conectado entre la explicación y el entendimiento. Entonces, todas esas cosas me motivaron a hacer este proyecto. Las pruebas externas, ya les decía, nosotros al terminar la secundaria se debe hacer un examen. Y siempre suele pasar que en ciencias naturales, que compone el eje de las matemáticas, de la física, de química, de biología, como que los resultados no son los esperados. Y uno dice, se pregunta, pero si esos temas lo vemos, si esos temas se desarrollan, si esos temas son prácticamente la cotidianidad, pero el estudiante al responder no tenía claro. Entonces, esa fue de las motivaciones que me llevó a realizar esta investigación. Y bueno, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de ese problema, porque hago parte de la educación de mi institución, de mi país. Entonces, esas cosas me motivaron y bueno, estoy trabajando por ellos. Bueno, dentro de ese análisis del rol de los docentes, me, me, me surgieron estas conclusiones, ¿no? La composición curricular que tenemos en mi país sí está acorde con las expectativas, las necesidades y los elementos que el estudiante necesita para estar en la vida diaria. Entonces, me pregunto si el currículo está bien elaborado para que los estudiantes tengan un mejor conocimiento científico, para que los estudiantes tengan elementos que puedan aplicar a su vida. Estamos hablando también de un lenguaje científico complejo.
Dentro de la enseñanza de los cromosomas, dentro de la enseñanza de la genética, hay temas muy estructurantes y se desarrolla un lenguaje bastante complejo para ambas partes, no solamente para los estudiantes, un lenguaje complejo, difícil de entender, poco amigable con el lenguaje cotidiano que usan los estudiantes o que usamos nosotros los profesores. Entonces, pienso que una de las dificultades que lleva al entendimiento, a las dificultades que se pueden presentar, puede ser el lenguaje complejo que tiene la estructura genética. Lo otro puede ser el no uso o el uso inadecuado de las estructuras que le queremos mostrar a los estudiantes. Es ahí donde surge la importancia que yo le veo a las representaciones visuales. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo desarrollar el proceso educativo a través de imágenes, a través de cuadros, a través de fotografías, a través de mapas conceptuales? Si yo lo uso, si lo usamos dentro de nuestros desarrollos de clase, fuera y dentro del aula, entonces, ¿cómo acondicionar, cómo relacionar, cómo usar esas representaciones para que sean amigables con el proceso? Porque todos los profesores normalmente la usamos en las diferentes disciplinas, pero ¿cómo se está usando? Entonces surgen mis inquietudes, surge mi investigación y es donde me encuentro con un grupo muy fortalecido que está trabajando y que ha trabajado a lo largo de estos años las representaciones visuales. Y es ahí donde la vida me ha permitido venir a este grupo para yo poder enriquecer, para poder aprender en lo que son las representaciones visuales, porque me he dado cuenta que no sabía la importancia y que desconocía muchos aspectos que las representaciones visuales podían vincularse a mi proceso y al proceso de los estudiantes. Entonces, las representaciones han estado, pero seguramente el uso que se le ha dado no es el adecuado. Entonces, por eso surge esa relación entre la enseñanza de los cromosomas y el uso de las representaciones visuales. Es ahí donde yo conecto eso. Y ahí donde yo me emociono de saber de que sí hay elementos que puedan contribuir con este proceso. Y ese elemento se llama las representaciones visuales. De diferentes tipos, diferentes estructuras, pero veo que son amigables para el proceso. Dentro de eso, de las representaciones que uno puede enseñar a los estudiantes, por ejemplo, cuando yo les digo, ustedes, ¿cómo representan un cromosoma? Ellos simplemente hacen una X o una Y. Y yo no tengo otra cosa para mostrarles porque no es algo que se puede identificar, no es algo con la que yo pueda hacer fácilmente analogías. Y esto de pronto pierde motivación en los estudiantes, porque si usted va a hablar, por ejemplo, de una flor, usted puede mostrarle al estudiante las partes de una flor, pero yo directamente no le puedo mostrar un cromosoma, sino que tengo que utilizar imágenes, tengo que utilizar fotografías, tengo que utilizar otros elementos relacionados con las representaciones visuales porque no tengo otra cosa para presentarles. En una prueba de laboratorio yo no les puedo mostrar directamente un cromosoma. Entonces, eso hace de pronto que en algunos profesores y en algunos estudiantes se pierda como la motivación porque carezco de esa herramienta
para fortalecer el proceso educativo en ese tema. Bueno, la falta de planeación, ¿por qué no? Es otra de las cosas que pueden influenciar en el problema del aprendizaje, en el proceso de enseñanza. A veces nosotros planeamos y dentro de la planeación no incluimos aspectos tan relevantes como son las experiencias previas que tienen los estudiantes en diferentes temas. A veces partimos de que los estudiantes saben y no nos detenemos un poquito a planear que y a planear y a incluir el aspecto cultural, el aspecto social, las expectativas que el estudiante tiene frente a un tema y lo desconectamos un poquito de nuestra planeación. Entonces eso también posiblemente sea uno de los errores que tenemos dentro del proceso de enseñanza. No responder a las expectativas, sí, porque a veces el estudiante espera otra cosa. Por ejemplo, cuando hacemos la tracción del ADN en una verdura. Entonces el estudiante espera ver el cromosomas o el ADN como se lo presentamos en los dibujos, como se los presentamos en las imágenes. Y cuando vamos a la prueba de laboratorio, pues se dan cuenta de que no es lo mismo que ellos estaban esperando. Entonces a veces no responde con las expectativas del estudiante. Entonces es allí donde tenemos que coger de los elementos que tenemos y vuelvo otra vez a las representaciones gráficas para aproximar un concepto, para aproximar un entendimiento, para que los estudiantes de pronto tengan claro que aunque no lo podemos evidenciar, es una estructura que existe en los seres vivos. Es una estructura que existe en todos los seres vivos, porque a veces ellos piensan de que la estructura hereditaria solamente se da en los seres vivos humanos, solamente en ellos. Desconocen que las plantas también tienen cromosomas, desconocen que los animales inferiores también tienen cromosomas. Entonces, es ahí donde tenemos que profundizar más este tema, ¿no? Profundizar más el eje de la herencia hereditaria a nivel de todos los seres vivos. Y bueno, cuando nosotros profundizamos, dejamos las inquietudes en los estudiantes para que ellos hagan un análisis, se asombren con la maravilla que tiene la vida, puedan aplicar a sus vidas, puedan resolver problemas que están relacionados con la estructura hereditaria, con la estructura de la genética, con la estructura de la misma vida, ¿no? Que ellos muchas veces entiendan de cómo venimos, por qué nos parecemos a mi mamá, por qué nos parecemos a mi papá, por qué no nos parecemos. Entonces, sacarlos como de ese anonimato conceptual que a veces suelen tener y entonces motivarlos frente a un tema tan importante como es la herencia hereditaria y dentro de ella la estructura de los cromosomas. Bueno, otra de las causas que se evidencia desde el aprendizaje, pues es lo que dicen, no, este tema para ellos de pronto no es importante. Entonces, ¿por qué no es importante? Porque desconocen muchos aspectos que están relacionados con su vida. Desconocen que dentro de la estructura y el desarrollo que tenemos los seres vivos, tenemos una herencia que nos lleva a desarrollar toda la estructura de los seres vivos. Entonces ahí es donde ahí tenemos que trabajar eso en los estudiantes, porque ellos a veces dicen que eso no es importante para ellos, pero cuando ya le dejamos las inquietudes, los acercamos a ese conocimiento, seguramente pues terminan cambiando su concepto frente a esto. ¿Les parece complejo? Sí, y no es mentira.
No es mentira, el proceso del aprendizaje, de la enseñanza de temas tan estructurantes como son los cromosomas, no es fácil. No es fácil de parte y parte. Para nosotros los profesores no es fácil desarrollar este eje temático dentro de las clases, y para los estudiantes tampoco les es fácil. Entonces, cuando no encontramos la facilidad en algo, pues seguramente nos desmotivamos y no queremos seguir avanzando en ello. Eh, lo que les decía, no los pueden observar directamente en una práctica de laboratorio, o las imágenes son confusas, o no son claras, o no son reales, dicen ellos. Entonces, eso también pues, puede ocasionar una dificultad en el aprendizaje. Los procesos metodológicos que utilizamos a veces no son tan adecuados, se salen del contexto, no son de pronto modernos, son tradicionales, muy discursivos, muy de recetas. Entonces, todo eso hace que pronto en los estudiantes haya ese problema de desmotivación y de dificultades frente al aprendizaje. Pues de analogía, no es fácil relacionar la estructura de los cromosomas con otras imágenes que ellos hayan tenido, pero de pronto con ayuda de las diferentes representaciones, de pronto podemos acercarlos un poquito a un imaginario, porque muchos de los conceptos que damos dentro de la ciencia pues son imaginarios, ¿no? Cuando hablamos del átomo, cuando hablamos de la división del átomo, yo cómo les voy a mostrar a mis estudiantes cómo dividir el átomo. Este es el átomo de tal elemento. No, son situaciones imaginarias, pero pues que si se desarrollan bien, pueden acercar a un mejor conocimiento. Y lo que les decía, el lenguaje confuso. Si para ellos a veces es complicado decir ácido desoxirribonucleico, también es complicado mucho del lenguaje utilizado dentro de la ciencia. Además que también pues no tienen de pronto la madurez o el bagaje por la edad, son adolescentes, entonces a veces no es fácil el lenguaje que se usa dentro de esta estructura. Bueno, entonces aquí viene la gran pregunta. Como profesora, ¿cuál será mi contribución? ¿Qué voy a hacer yo frente a ese tema que ya está evidenciado? ¿Cómo voy a proceder? ¿Cómo voy a identificar el rol que tienen las representaciones dentro de mi proceso de enseñanza, dentro del proceso de enseñanza de los estudiantes y dentro del proceso de los materiales que yo uso o que usamos los profesores para desarrollar nuestras clases? Entonces, es ahí donde estoy trabajando, y espero de pronto no tener la respuesta absoluta, pero sí una respuesta que me acomode y que dé participación para mi intervención como docente en la institución en la cual trabajo y en mi país. Bueno, y termino como un gran interrogante: ¿y la educación qué? ¿Por qué este interrogante? ¿Cómo estamos desarrollando este proceso de educación con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros adolescentes? ¿Qué problema tiene la educación? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Cómo encaminar la educación que encierre las necesidades, que encierre las expectativas, que encierre el aspecto cultural, el aspecto dinámico de las diferentes sociedades que forman un país?
¿Qué vamos a hacer nosotros los educadores para la educación? Si el protagonista principal de nuestro desempeño son los estudiantes, entonces, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo vamos a encaminar este proceso? Pues, creo que con esto doy por terminar mi intervención y espero poder enriquecerme con sus preguntas, con sus aportes, con sus ayudas, porque ese es el sueño que tengo hoy. Sí, poder escucharlos, poder escuchar lo que ustedes me dicen, poder aprender de este selecto grupo. Entonces, le doy la palabra a la doctora Lorenzo, al doctor Gracias, Ignacio. Marta, por tu presentación, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, tus inquietudes y tus ganas de aprender. Yo te quería preguntar cómo es la parte, cómo tenés organizado tu trabajo de tesis, ¿no? Porque vos nos presentaste todo un marco teórico, toda una serie de conceptos, de ideas, planteaste muy bien cuál es el problema al cual querés hacer frente, describiste tu contexto y cuáles son tus propósitos. Eh, ¿Cómo es que tenés pensado llevar adelante la parte de investigación y después cómo interactúas con tus estudiantes? A ver si mi idea está más apuntada a lo mejor a la parte de metodológica. Y en general nosotros en este espacio tratamos de discutir estas cuestiones porque es un grupo donde todos realizamos investigación y entonces nos interesa ver cómo los demás resuelven sus problemas que son más o menos parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces, yo no sé si vos estás haciendo observaciones de clases, si les vas a proponer a los estudiantes alguna actividad, si estás diseñando alguna actividad para probar con tus alumnos, si tus alumnos son tuyos, que es decir, vos sos la profesora o trabajás en colaboración con otros profesores de tu instituto u otros colegas, un poco más pensando que nos cuentes, no de manera, o sea, no tiene que estar acabada la información, porque tampoco sé en qué momento del desarrollo de tu tesis estás. No sé si ya recién empezaste o si ya la estás por defender, ¿no? Como que también nos cuentes un poco eso. ¿En qué momento del desarrollo de tu trabajo de tesis estás? ¿Y cómo venís pensando esto de la cocina de la tesis? ¿Cómo la estás haciendo? ¿Qué pasos, qué personas? Ese tipo de cuestiones que a lo mejor son un poco más privadas porque uno no cuenta estos entretelones, las idas y vueltas. Si tuviste dificultades para averiguar algo, porque a veces uno quiere, no sé, entrevistar a un docente o y acá también me pasa algo con que me parece importante también aclararlo. Si vas a trabajar con los estudiantes, si, ¿qué permisos se exigen en Colombia para poder, porque son estudiantes menores de edad, por lo menos 15 años más o menos, hasta los 18 son menores de edad. Entonces, no sé, vas a trabajar con ellos, tienen que dar permiso a los padres, estas cuestiones del cómo se hace, ¿no? En intimidad. Después de acá no se lo vamos a contar a nadie, pero para ver cómo es este Tranquila, proceso. Te digo porque tranquila. acá hay gente que también está empezando estas cuestiones, que quiere hacer algo parecido a lo que haces vos, y dice, pero ¿cómo se hace todo esto? Esa sería la pregunta. Bueno, vamos a empezar por orden. ¿En qué etapa de mi trabajo estoy? Estoy en la elaboración de la metodología. Cuando ya tenga la metodología clara, entonces debo defender el proyecto para ya empezar a aplicar pues los instrumentos y pues por último la escritura de la tesis. Con el doctor Henry, que es mi tutor, mi director de tesis, nos reunimos continuamente.
Él está muy empoderado de este tema y ha sido un elemento muy valioso dentro de esta idea que se llama doctorado y la investigación. Yo trabajo en un colegio público, o sea, un colegio de gobierno, donde tenemos aproximadamente 3.000 estudiantes. Dentro del bachillerato tenemos más o menos 1.800 estudiantes y en 2 jornadas. Allá se trabaja por jornadas. La jornada de la mañana que va de 6:30 hasta las 12:30 y la jornada de la tarde que va desde las 12:30 hasta las 6 de la tarde. Dentro de eso. Cómete esa vaina, le pegamos que hay. Sí, ¿aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se había activado un micrófono, pero ya lo cerré. Ya. Dentro de las jornadas hay está el ciclo de la básica secundaria, que es los estudiantes de sexto hasta noveno, o sea, de 10 más o menos hasta 14, 15 años, hasta noveno, o sea, el primero, segundo, tercero y cuarto grado de la básica. Luego sigue 10 y 11, que son la secundaria, entonces la básica media. Entonces, allí en el colegio tenemos 6, 7, 8 estudiantes en 8 grupos en la básica media y 8 grupos en la básica secundaria. Lo que quiere decir que yo cuento con aproximadamente 200, 300 estudiantes que están viendo esta temática. Mis compañeros, mis compañeros profesores, nosotros estamos organizados allá por departamentos. Entonces, el departamento de ciencias naturales lo está formado por biología, por los profesores de biología, los profesores de química, los profesores de física y los profesores de medio ambiente. Somos como 23 profesores dentro del departamento. Entonces, con esos profesores también hemos discutido estos temas, con estos profesores hacemos retroalimentaciones y con estos profesores voy a trabajar la parte de la enseñanza. ¿Cómo lo voy a hacer? Observación de clases, de pronto alguna entrevista semiestructurada, de pronto un test. En este momento simplemente están unas ideas divagando, pero no las he concretado. Pero cuento con la colaboración de ellos porque ellos están al día y no solamente están al día, pues también ellos han pasado porque nosotros nos rotamos. Cada 2 años o cada año el profesor de sexto pasa al séptimo, el profesor de octavo pasa al noveno. Entonces esta problemática ha sido evidenciada también por ellos. Entonces ellos también están muy interesados en fortalecer esta situación. En cuanto a los estudiantes, pues son mis estudiantes. Sí, efectivamente hay que tener un acuerdo que los padres tienen que dar porque ellos son menores de edad. Entonces, dentro de la dinámica del proceso de la metodología, pues yo tengo que convocar a los padres de familia explicándoles la importancia que tiene esta investigación para fortalecer la educación. Entonces, cuando ya tenga claro, yo cito a a los padres de familia para que ellos me concedan el permiso legal que debo tener y los estudiantes, pues ellos son conscientes de que existen estas dificultades y entonces cuando los padres de familia pues ya me den el aval, los estudiantes también me podrán colaborar porque ellos también están inquietos a raíz de mis clases, a raíz de todo esto que yo les comento, a raíz de toda esta intervención mía ahora con mi doctorado. Entonces ellos también están muy afanados por participar y bueno, encontrarle de pronto algo de solución a dificultades que se presentan con ellos. Mi rectora, la rectora donde yo trabajo, también está enterada del tema
y también me va a facilitar los espacios. Si llegara de pronto a adicionar, que de pronto como para tener una prueba piloto entre dos instituciones, no hay ningún problema porque yo trabajo en un pueblo, en un sector pequeño del Valle del Cauca, entonces todos nos conocemos y fortalecemos mucho el grupo de ciencias naturales. Los fortalecemos, hacemos reuniones permanentes, estamos como inquietos por mejorar, entonces no creo que en esa parte no habría mayor dificultades. Bueno, qué bueno, Marta, me alegro. Y esto vos lo dejás como muy bien planteado, ¿no? Y también como una reflexión para todo este grupo cuando hacemos investigación, la importancia de trabajar con los colegas, la importancia de tener el consentimiento informado de las personas que participan en una determinada investigación, o ahora por alguna gente que veo, si voy a utilizar materiales, de pedir la autorización de los dueños de los materiales para poder analizar, ¿no? Que digo esto porque no sé si hay alguno que se está recién iniciando en la investigación en educación y que no es solamente yo quiero hacer algo y voy y lo hago, ¿no? Que siempre hay una serie de pasos que acompañan al proceso de la investigación y que forman parte importante, porque el tema de estos, un poco lo charlábamos también en el seminario pasado, ¿no? En las cuestiones éticas que tiene que cumplir una investigación y los permisos, las autorizaciones, las consideraciones forman parte también de esta cuestión. Bueno, no voy a acaparar yo toda la atención, porque si no yo sigo charlando yo sola. Los invito a que hagan preguntas, a que hagan comentarios, reflexiones. No sé, Nacho, si vos querés comentar alguna cuestión. Acá estoy, perdón, que no encontraba, se me había perdido el micrófono, pero lo encontré. No, no, para mí creo que Marta está como pasando por un proceso también de inmersión acá en el CIAEC, en el sentido de apropiarse de toda una serie de discusiones que nosotros vamos sosteniendo. Por ahí valdría la pena que ella lo dijo en el seminario, pero eh, lo dijo como al pasar, ¿no? Que acá encontró nuevas perspectivas, capaz que una pregunta interesante para, simplemente para que ella pueda seguir expresándose, tiene que ver con esto de cómo cambió la perspectiva, la pasantía, ¿no? Que capaz que es algo que también a muchos de los que están haciendo programas de doctorados, bueno, aquí en la Argentina no es lo más común del mundo, pero en casi toda América Latina y en Europa se espera que los doctorandos realicen pasantías en otras instituciones. De hecho, la mayoría de los programas de doctorado en el mundo tienen pautada esas pasantías, algunos menos tiempo, otros más tiempo, otros de manera presencial, otros de manera híbrida, ¿no? Pero es una tendencia esta idea de la formación de los doctores en términos internacionales, ¿no? Una tendencia que la estamos viendo en todo el mundo, que bueno, en nuestro país tiene como distintos niveles de apropiación dependiendo un poco cada programa, pero hoy se espera, digamos, en términos internacionales, que un doctor también se haya formado en esta idea de la internacionalización del posgrado, y cuando hablamos de internacionalización del posgrado, por supuesto, el doctorado es de lo que primero habría que internacionalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quizás la pregunta o la reflexión que podría disparar esto a partir de mis palabras que Marta podría construir es un poco eso, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de búsqueda, de selección, de venir aquí al CIAEC, de estar con nosotros? ¿En qué medida esto redefine o cambia? eh, Cambiar no creo, pero sí genera algún tipo de rearquitectura sobre los intereses, sobre los marcos teóricos, sobre el mismo problema de investigación, ¿no? Me parece que estos días han sido fructíferos en ese sentido y que por ahí Marta podría comentarnos algo de eso como para ir terminando de entender. Gaby preguntaba por alguna cuestión metodológica, algunas cosas. Marta también está ensayando aquí en Buenos Aires, ha ido a hacer observación de clases, entrevistas, capaz que también podría contarnos que si bien es algo que
va a hacer como una especie de ensayo, como una especie de piloto de alguna metodología que después podría incluirse en su tesis, podría también traerlo al seminario para ponerlo en consideración. Es decir, rearmo la pregunta en dos partes. La primera que tiene que ver con cómo fue la experiencia pasantía en el sentido más amplio, desde cómo se eligió el CIAEC hasta qué cosas cambiaron en el proceso doctoral. Y la segunda, sí, creo que valdría la pena que cuentes esos primeros pasos aquí en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires con estas partes empíricas que ya comenzaste a hacer, a ensayar, a pilotar para ir preparándose a esta etapa que sigue en el doctorado de Marta, que como decíamos será tener ajustada la metodología para poder finalmente tener el plan acabado y avanzar hacia la titulación. Así que un poco eso. Bueno, a ver, ¿cómo fue cómo fue la búsqueda del tema? Bueno, la búsqueda del tema, pues, surgió de tantas lecturas, de tantas cosas que hacía, de problemas que presentaban y todo. ¿Cómo llegué aquí a este gran centro de investigación? Eh, creo que el año pasado, le escribí a una de las integrantes del grupo, que es la doctora Michelle Álvarez, pero nunca tuve respuesta. Entonces yo, ay, no, yo leía y me leía unos artículos y estaba el doctor Ignacio, estaba la doctora Lorenzo, pero pues yo no tenía como contacto y yo decía, ay, no, que nadie me contesta. Y el año pasado el doctor Ignacio estuvo en un congreso allá en mi país. El doctor Henry Cabrera le abordó y le comentó que tenía un estudiante pues que estaba trabajando su línea y que pues sería muy bueno que yo pudiera venir a compartir y que ustedes me ilustraran, me ampliaran el panorama acerca de mi trabajo. Entonces, él muy amablemente le dijo que sí. Entonces el profesor me comentó que el profesor había dicho que sí. Me dice, pero para eso tenemos que hacer esto, para el trabajo tiene que estar en esta parte, así que vamos a acelerarle. Bueno, así fue eso. Yo no me acuerdo en qué mes fue, no me acuerdo. Entonces, ya de allí empezó todo el proceso, yo empecé a empaparme más, a organizarme, yo muy emocionada porque iba a conocer, iba a venir a tener más de cerca las personas que también me ayudaron a inspirar esta investigación. Entonces, en el mes de febrero, marzo, se consolidó, yo me comuniqué con el doctor, tuvimos varios cruces de correo y bueno, le dije, listo, estoy preparada. Hice las gestiones en la universidad para que pues me dieran el aval, porque yo tenía que tener el aval de la universidad donde estudio, tengo que tener el aval de la universidad, de la institución donde trabajo, la Secretaría de Educación a la cual yo pertenezco, y bueno, el aval familiar. El aval familiar, y todos se tornaron muy entusiastas porque sabían que venía una experiencia nueva, una experiencia que iba a fortalecer mi trabajo y que me iba a dar muchas herramientas para trabajar y desarrollar mi tesis. Pues esas herramientas las he encontrado desde el primer encuentro, valga la redundancia, con el doctor. El doctor fue muy organizado, fue muy receptivo en mi propuesta, en mis sueños de trabajar este tema, y desde allí hemos venido desarrollando una agenda con seminarios donde han estado involucrados sus estudiantes, la doctora Lorenzo, el doctor Jorge, el doctor Fernando, han estado muy asequibles, muy dispuestos a contribuir, a ayudarme en este proceso. He tenido la oportunidad de ver clases en otro ámbito, en otra estructura de la Universidad de Buenos Aires, con la doctora, la profesora María, que he podido observar cómo se desarrollan las clases, cómo relacionar las clases de ellos con mi tema, ¿sí?
Y la verdad es que todas esas cosas me han abierto muchísimo el panorama frente al desarrollo de mi trabajo de tesis. Me lo han abierto muchísimo porque me he evidenciado que lo que yo estaba haciendo no estaba mal, pero que puedo hacerlo mejor, que puede tener mayor impacto. Las recomendaciones, las sugerencias, el aprendizaje que he tenido en estos tiempos para mí ha sido maravilloso. Me ha aclarado el panorama en muchas cosas. Y con mi profesor, el director de tesis, él me decía, usted tiene que ir mente abierta para que aprenda, para que relacione todos esos elementos que usted tiene, los va a fortalecer allá en el grupo. Entonces, la experiencia del grupo ha sido magnífica. Creo que no tengo palabras para agradecer tanto ese calor humano que me han dado como ese aprendizaje. La verdad es que sí, las experiencias han sido muy fructíferas. He tenido una agenda, pues digamos que bastante agitada, pero muy deliciosa porque me la he disfrutado toda. Me la he disfrutado todas las clases de la profesora, las clases del profesor, las clases, todas me las he disfrutado, los conocimientos, las reflexiones que a diario me hace el doctor Ignacio, las reflexiones que me lleva a cambiar, a modificar, bueno, a abrir mi panorama, que yo pienso que cuando vine aquí estaba un poco más cerrado, pero ahora me voy con muchos elementos para fortalecer el desarrollo de mi investigación, con muchos elementos para fortalecer mi profesión como docente, con mucho fortalecimiento para también fortalecer mi personalidad, porque he podido abrir otros panoramas. Entonces, eso es lo que tengo por decirle. No sé si de pronto no dije, sí, creo que eso es lo que tengo por ahora, por decirle solamente gracias, gracias por los conocimientos y ojalá otras personas pudieran hacer estos intercambios. Son muy importantes. En mi país lo hacemos mucho, pero muchas veces se hace dentro y fuera del país, pero para mí fue magnífico, magnífico poder haber llegado aquí a este grupo. Muchas Bueno, qué gracias. alegría, Marta, menos mal, porque la pregunta era complicada, porque mirá si decía que la había pasado súper mal, que no había aprendido nada, que la habíamos tratado mal. Menos mal, estuviste bien, Marta, que no dijiste nada de eso. Una alegría y esto también muestra, ¿no? Que hacer una investigación, que hacer una tesis es un proceso, que uno tiene algunas ideas, que después las tiene que ir como amasando y trabajando y cómo en esa interacción con otros investigadores, colegas, gente que sabe más, gente que está en las mismas condiciones que uno, gente que sabe otras cosas, ¿no? Cómo se va construyendo y reperfilando, ¿no? Ajustando, acomodando ese tema de investigación, esos procedimientos. Y desde México tiene la mano levantada nuestra querida amiga doctora Yasmín Arellano. Bienvenida. No la escuchamos, doctora. Yasmín, maestra. No, no se la escucha. Ay, no me Ahora digas. sí, ahora sí, ¿Ya? Ay, Ahora qué sí. emoción. ahora sí. Ok, pero un gusto verlos, saludarlos. Yo tengo una duda, o sea, porque todo lo que dices, Marta, es cierto, o sea, coincido completamente. Y bueno, van a hacer este análisis de que, pues, de lo complejo que es enseñar este tema. Aquí en México pasa, lo dividimos en secundaria y media superior antes de la licenciatura. Pero de ahí mi pregunta es que no, espero, según yo puse mucha atención, si ustedes van a generar algún modelo, o sea, un modelo, pues que sea realmente útil para la enseñanza de estos temas, que cuando es el primer acercamiento de los adolescentes, justamente es bien complicado. O ahorita parten solo de este análisis general de precisamente
que sustenta la dificultad de su enseñanza y ya de ahí quedaría como perspectiva generar un posible modelo pues más tangible para el estudiantado. Esa sería mi pregunta. Bueno, esperamos hacer una propuesta educativa que involucre el rol de las representaciones visuales. Esperamos que al terminar esto, dar una contribución, vuelvo y repito, en una propuesta educativa. Sí, ese es el propósito de esto, ¿no? Por eso estamos trabajando en ello, porque queremos involucrar este conocimiento que existe, este conocimiento que se desarrolla, pero queremos hacerlo más visible. Ujú. Entonces, sí, esa es la propuesta. Ese es el objetivo, hacer una propuesta que sea visible, que impacte a nivel de la educación. ¿Qué tanto? Pues no sabemos, pero ese es el propósito. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y gracias Marta, gracias Yasmín. Les cuento también que Yasmín estuvo con nosotros haciendo parte de su trabajo, nos vino a visitar y esto aprovecho la ocasión para ofrecer el CIAEC como un centro posible para que ustedes piensen en sus pasantías, aquellos que estén interesados, para que sepan que también existe esa posibilidad, ¿no? En cuestiones de intercambio, que no hace falta ser extranjero, pueden ser argentinos de otras universidades también, porque justo tenemos el caso de dos personas de, de otros países. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere preguntar, quiere comentar? Mientras se deciden, les puedo anunciar que próximamente, bueno, ahora Nacho seguramente nos contará, tenemos el congreso nuestro, el EDUCINA que, que ya para finales de junio va a estar activado. No sé si querés. Y después le vamos a pedir a Tere que nos diga cuándo son los próximos seminarios, que van a ser para el mes de junio, los días martes, creo. Así que, no sé, Nacho, ¿querés comentar lo de la Educina? Sí, Educina, eso ya estamos bastante cerca, es a fines de el mes de junio, empieza el 24 de junio, tiene modalidad virtual o modalidad presencial, es decir, se puede venir a Buenos Aires y estar acá, o se puede asistir virtualmente. Yo ahora en el chat les estoy poniendo el enlace para que puedan entrar y revisarlo. Les cuento que Educina, bueno, como ya saben, es un congreso que se organiza desde acá, desde el CIAEC. Estamos por la edición número 8, se hace cada 2 años, así que ya es una celebración que lleva 16 años, con lo que ya muestra un desarrollo sólido. Este año, si no me falla la memoria, tenemos una gran cantidad de conferencistas internacionales. Bueno, personas que nombramos hoy, como el doctor Henry Cabrera va a estar, pero también vamos a tener gente de Brasil, gente de Chile, vamos a tener en esta oportunidad también gente de Costa Rica estando aquí y bueno, por supuesto de toda la Argentina y de Uruguay. Eh, que lo siento también como una casa propia, por eso no discrimino como si fuera un país ajeno. Eh, y son 2 días enteramente virtuales. Durante esos 2 días solamente pasan cosas virtuales y luego vienen los 2 días presenciales donde virtualmente se podrá acceder a algunas actividades y donde virtualmente también van a seguir habiendo actividades. Conferencias, talleres, algunas mesas, presentación de trabajo. Los trabajos se publican en un libro con el sello editorial de la Universidad de Buenos Aires, que formará parte del repositorio institucional y contará con un handle, un identificador de objeto digital persistente, y por supuesto con un comité editorial, etcétera. Así que un libro que va a tener un peso académico importante. Y luego los trabajos que sean incluidos, sean aceptados, se hayan defendido y estén incluidos en el libro, recibirán a posteriori las recomendaciones de los evaluadores para que puedan ese trabajo prepararlo para enviarlo a alguna de las 2 revistas que van a estar asociadas a este evento, la revista Nuevas Perspectivas, que es la revista del CIAEC, y la revista
de didáctica de nivel superior del CBC, que también va a estar asociada en esta oportunidad a el evento. Entonces, dependiendo la naturaleza del artículo que ustedes vayan visto, veremos para cuál de las dos revistas es más adecuado. Así que creemos que es una buena oportunidad porque es un congreso que va a tener gente muy prestigiosa, que va a publicar un libro de resúmenes, que aparte se van a poder publicar los extensos en dos revistas que están indexadas y aparte de eso, bueno, tiene, la verdad que voy a decirlo, un precio muy económico, prácticamente simbólico, porque el ánimo es que todo el mundo pueda participar. Ojalá puedan venir a Buenos Aires, donde es más divertido porque hay asados y alguna otra cosa asociada, pero si no, virtualmente, académicamente cumple más que bien. Gracias, Nacho. Les recuerdo a los asistentes que en el chat está el enlace para el formulario para anotar su presencia. Y entonces, Tere, anuncianos los próximos seminarios Bueno, para les estar comento que preparados. sí, el martes 3 de junio vamos a tener el seminario a cargo de la profesora Marina Di Carlo de la Universidad de San Luis y el 17 de junio va a estar a cargo de la doctora Erika Zorrilla y la doctora Claudia Massitelli de la Universidad Nacional de San Juan. Así que después ya vamos a la Educina y en julio todavía no tengo las fechas, pero ya las vamos a estar, ya les vamos a estar contando en breve. También invitarlos a los que quieran dar seminarios, que está abierto todavía el cronograma, si alguien desea contarnos lo que está haciendo. Gracias, Tere. Bueno, anótense que en junio tenemos los seminarios los días martes a la misma hora y el EDUCINA. Esas van a ser las actividades fundamentales del CIAEC, entre otras cosas que iremos haciendo. Lo mismo como reitero la invitación de Tere acerca de quién quiere dar un seminario. Aprovecho también para aquellos que sean del área de química, recordarles que en el mes de noviembre va a estar nuestro congreso, reunión de educadores en la química que organiza DECRA en la Universidad Nacional de Río Negro y también están todos invitados a participar. Los que puedan presencialmente ir a Bariloche va a ser muy lindo y si no, nos quedará participar virtual. ¿Qué va a ser? Ahí no todo el mundo puede ir. Pero bueno, estas son las actividades que están programadas, por lo menos que ya sabemos para este año. Les agradezco a todos su participación y nos estamos viendo próximamente en el próximo seminario del CIAIC. Recuerden que el seminario queda subido en nuestro canal de YouTube, donde también pueden acceder a otros eventos, seminarios, charlas que hemos dictado. ¿Listo? Gracias a todos por participar y nos Saludos. estamos viendo. Gracias a todos y a todas. Chao, chao. Bye, Chao, muchas gracias. gracias.